Gracias. Muy bien, pues antes de la pausa habíamos observado y pues habíamos compartido con Rob una de esas honrosas excepciones, como nos había dicho Ana esta mañana, donde el espacio está pues conceptualizado desde el inicio con esa intención de la experiencia educativa para el público. Pero la mayor parte de nuestra experiencia nos dice que pues no es así. Generalmente partimos de solucionar problemas con el espacio, de adaptarnos y de crear a partir de lo que ya nos encontramos, de discursos ya dados. Por eso hemos visto fundamental desde el área de educación del Museo Thyssen mirar hacia otras tipologías de museos, siempre desde la perspectiva que no es posible copiar o imponer modelos, sino que podemos reflexionar sobre otro tipo de experiencias que presentan inquietudes didácticas claras y que en definitiva abren posibilidades para todos. Por eso el día de hoy hemos invitado a María Jesús Cabrera, del Museo Romántico de Madrid. Ella es licenciada en Historia del Arte en 2002 por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en el Cuerpo de Ayudantes de Museos en el 2007. Desde entonces trabaja en el Departamento de Difusión y Comunicación del Museo del Romanticismo en Madrid. Ha colaborado activamente en tareas previas a la reapertura del museo en 2009 y en la actualidad se encarga de la coordinación de las actividades, así como de las labores de redes sociales, accesibilidad, publicaciones, atención al visitante y servicios del museo. Muchas gracias, María Jesús, por estar hoy. Pues antes de empezar me gustaría agradecer al Museo Thyssen, sobre todo que organicen encuentros como este, ¿no? Que creo que son muy interesantes y son necesarios, estos puntos de encuentro entre profesionales, entre estudiantes de esta temática de los museos, de la educación, y luego también pues personalmente a Ana, a Luz Helena y a Salva y a Rufino, ¿no? Pues por su cariñosa acogida. Es todo un placer estar aquí con vosotros. En esta charla vamos a analizar el papel que juega la arquitectura en el caso del Museo del Romanticismo, ya que nos encontramos ante un edificio histórico, nos encontramos ante un edificio histórico que alberga un museo de ambiente. Por eso, de ahí el título de un museo que es una casa, no una casa que es un museo, ¿no? Que eso sería otra tipología. Es un museo que pretende recrear la vida de un determinado momento y en un determinado lugar. Y también vamos a ver en esta pequeña intervención cómo se ha realizado esta recreación de unos espacios vividos, de una época, de un tiempo, en el último montaje expositivo, que data de 2009. También de manera breve analizaremos un poquito los programas educativos que pretenden integrar el factor espacial en su diseño y en su desarrollo, y también la divulgación y la educación más allá de las paredes del edificio, más allá de la arquitectura, como son la web y las redes sociales. Vamos a ver. Antes de nada, pues me gustaría señalar un poquito, hablar un poco de la arquitectura como espacio para la comunicación, aunque sinceramente, estando aquí Frade, no sé qué hago yo muy bien hablando de arquitectura, después de su charla que ha sido estupenda, ¿no? La arquitectura no solamente es comunicación, sino que es un medio de comunicación, ya que transmite información que condiciona y que caracteriza, es decir, no es un valor agregado, sino que es un elemento absolutamente esencial. Por supuesto, esto también ocurre cuando es arquitectura, cuando ese edificio es un museo, cuyo edificio y espacio es un lugar con un doble objetivo. Por una parte, la conservación y la exhibición perfecta de las colecciones, y por otra parte, el edificio también tiene que ser un espacio para la interacción, para la comunicación y la educación, que es de lo que se trata, ¿no? Hoy, esta mañana. Como decimos, el edificio de un museo transmite unas determinadas ideas. Vamos a coger como ejemplo la foto anterior, que es precisamente la fachada del Museo del Romanticismo. Las fachadas ya en sí son la presentación de los edificios, de los museos, es como la primera pieza museográfica que expone un museo, ¿no? Si miráramos esta fachada sin haber entrado en el museo, ya nos estaría diciendo muchas cosas, ¿no? Yo creo que eso, así a simple vista podríamos decir que es un edificio histórico, por supuesto, que tiene un tamaño mediano, pequeño o al menos asequible, es decir, que con un par de horas de visita lo puedo abarcar, que es posible que lo que vea dentro de este museo sea un palacio, que sea un espacio vivido, y también, y a nuestro pesar, también puede emitir un mensaje de ser un museo tradicional, de ser un museo serio, con un mensaje unidireccional, ¿no? Porque normalmente es el tipo de mensaje que emiten los edificios históricos, y digo a nuestro pesar porque precisamente nosotros queremos hacer hincapié en justamente lo contrario, no en un mensaje unidireccional, sino en la comunicación perfecta, en la construcción de narrativas, que cada uno construya su propia historia en el museo. A
El edificio, como decimos, debe ser una parte más del mensaje, ¿no? No puede tener una relación de dominancia de las colecciones, y en el caso además de un edificio histórico que se adecúa perfectamente a las colecciones que alberga, esta relación entre arquitectura y colecciones debe ser de total coordinación, ¿no? de equiparación, una relación de tú a tú un poco, en cierto sentido. Precisamente porque la arquitectura pondrá en valor las colecciones, y también la exposición permanente por su parte ha de realzar el valor del edificio y convertirlo plenamente en un espacio para la comunicación. La ordenación de espacios dentro del edificio del museo debe satisfacer las diferentes funciones y distribuciones de las áreas. No solamente es importante el espacio expositivo, sino que también uno de los mayores problemas de la adecuación de la arquitectura a los museos son los espacios también sin colecciones y sin público, ¿no? Que a veces son bastante problemáticos. Todo edificio destinado a ser un museo ha de contar con unas características determinadas, entre las que podemos señalar, por ejemplo, la seguridad, la accesibilidad, tanto interna como externa, tanto física como intelectual, la flexibilidad del espacio, con espacios modulables según las necesidades, y también la representatividad, con una adecuación del espacio al mensaje que se quiere transmitir. Si la arquitectura es imagen, es reclamo, es sitio urbano, es lugar de encuentro y es símbolo, y por lo tanto tiene que ser representativo de lo que alberga dentro. Precisamente estos dos puntos, la flexibilidad y la adaptación y la representatividad, los vamos a ver ahora un poquito más adelante, porque son algunos de los problemas más conflictivos dentro de esto lo que significa la arquitectura dentro de construir sobre la historia, ¿no? De la reutilización de edificios históricos. Ahora, hablando un poquito, perdón, porque es que estoy resfriada y de vez en cuando, dentro de la arquitectura, hablando de la arquitectura dentro de la recreación histórica, señalamos, que antes también lo ha comentado Juan Pablo, que en la cuenca del Mediterráneo y en España, también como señala Víctor Cageao, la vía del uso de inmuebles históricos fue casi prácticamente la única a la hora de dotar de infraestructuras museísticas a España, pues desde principios del siglo XX hasta prácticamente la década de los 70. Este nuevo uso museístico que se lo daba a estos edificios aseguraba la supervivencia del edificio, pero en ocasiones no se extrajo el mejor provecho posible, no se optimizaron de la manera más adecuada el potencial que tienen los edificios históricos. Esta conversión de edificios históricos en museos concebía la arquitectura original más bien como un bien utilitario, más que como algo cultural, ¿no? Un lugar donde tengo que meter mis colecciones a toda costa, pero no aprovecharlo para también que se convierta en parte de esa museografía. Ahí he señalado algunos de los factores a favor y en contra de esta reutilización de los edificios históricos como museos. A favor, por supuesto, la significatividad del edificio. Se trata de edificios que ya están insertos en la red urbana de las ciudades, ¿no? Además, en el caso del Museo del Romanticismo hay una adecuación histórica y estética entre el contenido y el continente, que esto en nuestro caso es algo que desde luego es óptimo, aunque sí es verdad que en ocasiones el contenido y el continente no son de la misma época, no van en la misma sintonía. Por supuesto, el edificio también es una pieza más de la colección. Decíamos que incluso la fachada es la primera pieza de la exposición permanente del museo. Y además, el discurso expositivo se enriquece a través de la propia arquitectura. En contra, también hay unos cuantos factores a tener en cuenta, que es esta transformación traumática de un edificio en espacio expositivo, ¿no? El espacio expositivo tiene muchísimas necesidades funcionales espaciales de lo más variopintas, desde tener despachos para el personal adecuados, a tener talleres didácticos, a tener una exposición permanente con unas condiciones. Es decir, que dentro de un mismo edificio tenemos muchas necesidades que a veces son bastante complicadas de afrontar, ¿no? Y de ahí esa dificultad también para la ampliación y renovación de espacios. En el caso del Museo del Romanticismo, a un lado tenemos una vivienda privada y a otro lado tenemos una fundación, o sea, no hay posibilidad ninguna de absorber ningún edificio ni de ampliación. Y luego, por supuesto, también la conservación de la propia arquitectura. En el caso del edificio del Museo del Romanticismo, quiero hacer así una breve historia, un breve recorrido. Fue construido, se trata del Palacio de los Marqueses de Matallana, y fue construido en el último tercio del siglo XVIII por el sobrino de Ventura Rodríguez, por Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez concebió un edificio, un palacete urbano de 2 plantas, en torno a 3 patios, ¿no? La planta baja será en torno a 3 patios,
que son de las pocas cosas, como vamos a ver a continuación, que siguen quedando de ese proyecto original. En el siglo XIX el palacete pasaría a manos de los condes de la Puebla del Maestre, cuyo escudo heráldico además podemos ver en la fachada del museo, y ya desde principios del siglo XX el edificio tendrá usos, podríamos llamar, públicos, ¿no? Ya no serán familias, ya no será un uso íntimo el que tendrá este edificio, ya que aquí, por ejemplo, estuvo la editorial Calpe hasta los años 20 y también la Comisaría Regia de Turismo, que fue una institución dedicada, la primera institución dedicada a lo que hoy llamaríamos el turismo cultural, que fue organizada por Benigno de la Vega Inclán, a la sazón también fundador del museo. Precisamente Benigno de la Vega Inclán, el marqués de la Vega Inclán, hizo una donación de varias piezas relacionadas con el 19 entre el año 1920 y 21. Hizo una donación al Estado de estas piezas y que se expusieron en lo que se llamaron las 3 salas del Museo Romántico, que es esa fotografía, que es del año 21, y que era una muestra de lo que ese deseado museo debía ser. Esta exposición, como digo, que se realizó en el año 21, tras su cierre, pues bueno, el marqués estuvo buscando por Madrid diversos edificios donde ubicar ese deseado museo, entre ellos el Hospicio de Madrid, el Museo de la Historia, y desde luego, al menos en mi opinión, vamos a verlo luego, yo creo que fue un acierto que finalmente en el año 24 se ubicara en el Palacio de los Marqueses de Matallana, ¿no? Que no se ubicara en el hospicio, porque a pesar de ser un edificio seguramente con mucha más categoría estética y artística, desde luego la adecuación de contenido y continente que hablábamos antes, del barroco madrileño del 18 al romanticismo que es mediados del 19, hubiera sido bastante complicada. En los proyectos actuales de rehabilitación de edificios se elaboran estudios de viabilidad, de necesidades, de conservación, de mantenimiento de esos edificios históricos que queremos reconvertir en museos. El Museo del Romanticismo está ubicado en un palacete, pero del que carecemos de estudios de ese tipo, de estudios ni actuales, actuales sí, ni antiguos, y ni siquiera planimetrías completas de la época. Solamente quedan algunos alzados en el Archivo Histórico de Madrid, pero carecemos de planimetrías completas de lo que sería ese palacio cuando se construyó a finales del siglo XVIII, ¿no? Habíamos dejado la historia del edificio en el año 24, que es la fecha de inauguración del Museo Romántico, lo que aprovecho también para decir que el año que viene cumplimos 90 años y estamos muy contentos de esta carrera. Y sin embargo debemos decir que ya para el año 24 la arquitectura ya solamente conservaba vestigios de lo que hubiera sido a finales del 18 y en el 19, ¿no? Por una parte, no he querido traer plantas para no ser así una consecución de plantas, así que es bastante a lo mejor tedioso, pero bueno, lo cuento brevemente. La planimetría general de la planta baja sí se conserva, digamos, los espacios generales. Los que conozcáis el museo, tenemos 3 patios y un zaguán principal, que sí que es la estructura general que había en el 18 y en el 19, ¿no? Pues es una planta baja destinada a caballerizas y a usos más del servicio. Los espacios de la primera planta podemos tener una disposición más o menos genérica. Sin embargo, cuando el museo se abrió en el año 24, solamente la exposición permanente llegaba hasta la sala 12, para los que nos conozcáis también hasta el oratorio, o sea que era un recorrido bastante pequeño, y el resto de los espacios creemos que se dedicaron pudiera ser a la Comisaría Regia de Turismo, a un archivo militar que también albergaba el museo, pero no tenemos tampoco documentación que nos lo asegure. Y por su parte la segunda planta, que hoy son todo oficinas y servicios, se desconoce absolutamente cómo debió ser durante el 19, por lo tanto no tenemos conocimiento de cómo hubiera sido la distribución espacial de esta planta, que eminentemente sería seguramente la planta dedicada al servicio, ¿no? Como observamos entonces, el Museo del Romanticismo pretendía recrear una vivienda del siglo XIX ubicada en un edificio aproximadamente de la misma época, pero con el que no tiene ningún vínculo, ni directo ni indirecto, a no ser pues, que el propio fundador del museo ya había establecido otro tipo de instalaciones en el mismo edificio. Por ello, distinguimos 2 modelos de vinculación entre arquitectura y colecciones. El primero sería el modelo clásico, por ejemplo, el museo en el que estamos, el Museo Thyssen, en el que edificio y colección no tienen ninguna relación, ¿no? Que normalmente suele ser el más común. Y luego, por otra parte, el modelo contextual, en el que distinguimos entre muebles históricos con bienes muebles originales, lo que serían directamente las casas de museo, como el Museo Sorolla, el Museo de Cerralbo,
o inmuebles históricos que exhiben colecciones que quieren armonizar con el estilo del edificio, aproximándose a los originales, pero que no lo son, que es el caso del Museo del Romanticismo, ¿no? Como decíamos antes, en el año 24 se inaugura el Museo Romántico con estas 12 salas, con un recorrido muy, muy pequeñito. Y en el año 42, este archivo militar, que se inauguró también en el año 24 junto con el museo, es devuelto al Ministerio de la Guerra, con lo que entendemos que se podría haber quedado liberado gran parte del espacio en el que no se ubicaban salas. Y se plantea ya la ampliación de la exposición permanente configurando un recorrido circular, como es ahora, ¿no? Que más o menos uno acaba donde ha empezado. Y en esta ampliación, que se desarrolla en los años 40, en los años 60, se añadirán salas típicamente decimonónicas, como son, por ejemplo, pues el dormitorio masculino, el despacho masculino, una sala de homenaje al legado del Marqués de la Vega Inclán, un poco eso como homenaje al fundador. Y precisamente el resultado de todo ello fue un crecimiento orgánico, ¿no? Un poco se fueron añadiendo salas que tenían que ver con el 19, con el romanticismo en función de las colecciones que el museo tenía, pero sin que hubiera un plan claro, ¿no? Se sucedían salas historicistas, pero sin que hubiera ninguna ligazón ni cronológica, ni ambiental, ni estética, ni comunicativa, que al final es de lo que se trata. Precisamente la última renovación de la exposición permanente, que fue en 2009, bueno, inauguramos en 2009 porque el museo estuvo cerrado entre 2001 y 2009, fue llevada a cabo por la entonces directora del museo, Begoña Torres, y con la intervención arquitectónica de Ginés Sánchez Cevia. Y esta reordenación de la sala, esta renovación, tenía como objetivo principal precisamente esclarecer qué mensaje quería transmitir este museo, ¿no? Este museo que había ido creciendo poco a poco de manera orgánica, había que clarificar, había que limpiar un poco esas salas y ver qué es lo que queríamos, qué es lo que se quería contar, ¿no? Teniendo como objetivo eso, reordenar todos los espacios y ubicar claramente un mensaje. El objetivo principal del Museo del Romanticismo es el de recrear un palacete urbano madrileño durante el romanticismo perteneciente a la alta burguesía. Se eligió esta clase social por la incapacidad de abarcar todas las clases sociales, todos los tipos de familia que hubieran existido en el siglo XIX. Por lo tanto, se eligió una única clase social, la burguesía o la alta burguesía, y un tiempo y un lugar, que es Madrid, durante el romanticismo, que es aproximadamente del año 30 al 68, coincidiendo, del siglo XIX, por supuesto, coincidiendo con el reinado de Isabel II. Como señalábamos antes, la visión de Begoña Torres, la antigua directora del museo, fue siempre la de clarificar espacios, ¿no? Estableciendo unos recorridos temáticos, estableciendo también contenidos transversales, que es algo además que nosotros del Departamento de Educación trabajamos mucho, la transversalidad de todos los contenidos, guiada siempre por una intención comunicativa y una intención didáctica y educativa, que facilitase lo que hasta ahora había faltado, a lo mejor, que era la comprensión del mensaje de lo que estábamos viendo, ¿no? Para ello sí que se estudiaron los anteriores montajes expositivos, pero como digo, para clarificarlos, para desbrozarlos de alguna manera, no ir claramente a un mensaje directo. En esta reordenación del recorrido se establecieron 3 ejes. Esta sección la hemos llamado ¿Cómo y con qué puedo recrear eso? Porque estamos recordando que no es una casa museo, que es algo que me gusta hacer mucho hincapié, sino que es una recreación de lo que podría y hubiera sido un palacete burgués durante el siglo XIX, ¿no? Como digo, esta reordenación del recorrido se estableció en torno a 3 ejes, a 3 itinerarios, que serán un recorrido histórico, un recorrido artístico y otro vivencial, ambiental o un poco más sociológico, si lo queremos llamar. A su vez, este triple itinerario tiene un doble objetivo, que es identificar y analizar la interrelación entre hechos políticos, económicos o culturales, porque al final los objetos culturales son el fruto de una determinada circunstancia económica, política y social. Y por otra parte, establecer no tanto la obra de arte, que es lo que pone ahí, sino el objeto cultural, porque yo creo que en el museo ponemos muchos más objetos culturales a veces que obras de arte, como medio para conocer una sociedad, ¿no? Para conocer su filosofía, para conocer su música, para conocer muchísimas cosas, son más sociológicas sobre un momento. Sin embargo, dentro de este ejercicio de clarificar el mensaje de lo que quería contar el museo, surge una dialéctica de las muchas que vamos a ver, ¿no? De las muchas fricciones que se suceden.
Al fin y al cabo estamos recreando un espacio histórico que no está demasiado lejano, pero sí son 200 años, desde un punto de vista contemporáneo y con una carga ideológica absolutamente opuesta casi, ¿no? Y completamente diferente de aquello lo que queremos mostrar al público. Como señala Fernández Galiano, los museos siempre albergan ficciones, historias, relatos, representaciones de nuestra cultura, algunas sancionadas por el tiempo y otras simplemente por la conveniencia. En cualquier caso, estas construcciones que suponen los museos y las exposiciones permanentes no siempre se hacen deliberadamente, pero desde luego siempre hay una pequeña carga ideológica, por mucho que la neguemos, ¿no? A pesar de esta carga de objetividad necesaria para esta operación comunicativa, al final siempre estaremos interpretando ligeramente. En el Museo del Romanticismo se pretendió seguir un criterio objetivo, o por lo menos bastante objetivo, sobre el siglo XIX, incluyendo aspectos que son manifiestamente negativos, pero que son reales, como son la diferencia de clases durante el XIX, los roles de género, es un siglo eminentemente, podríamos decir, sexista, ¿no? Y los roles de género se plasman también en la arquitectura, como vamos a ver ahora, o por ejemplo, la decoración kitsch. Nosotros creemos que de ninguna manera podemos aplicar pensamientos contemporáneos cuando echamos la vista atrás, ¿no? Por lo que no era posible eliminar ideas que fueran políticamente incorrectas, como ahora se dice. El pasado no puede ser estudiado como un paraíso perdido, tampoco como un infierno que hemos superado, sino como una mezcla de estas dos cosas, que en realidad es lo que sucede con cualquier tiempo, ¿no? Actualmente también es una mezcla de paraíso y de cosas buenas y de malas. La objetividad, por lo tanto, en lo que se muestra, en lo que queremos mostrar, debe permanecer, ¿no? Aunque sí existen operaciones posteriores en las que podemos reflejar los pensamientos actuales, como por ejemplo realizamos en el museo a través de paneles interactivos, que luego vamos a ver un poquito, y por supuesto de los programas educativos. Es decir, yo puedo estar mostrando una época que podía ser sexista, que podía tener un tipo de decoración que no entendemos, pero a través de los programas educativos estamos eliminando un poco la carga negativa de esos pensamientos políticamente incorrectos para llegar a entenderlos, ¿no? Como decíamos antes, el Museo del Romanticismo no se trata de una casa-museo. No contamos con documentos exactos ni fehacientes de cómo era el palacio, tampoco debemos seguir las indicaciones de ningún coleccionista fundador que dejara por escrito, que dejara fotografiadas esas salas para ver cómo debían conservar su palacio, su casa por los siglos de los siglos. Por lo tanto, debemos tener objetividad en la recreación, pero sin embargo contamos con mucha más libertad, ¿no?, que las casas-museo. Podemos recrear salas verosímiles, documentadas, pero que no han de ser el calco de ninguna otra, lo cual nos dota de una mayor libertad comunicativa, ya que podemos, por ejemplo, otorgar de mayor visibilidad o de mayor importancia, tanto en la exposición permanente como en los programas educativos, a un objeto que a lo mejor en su época no hubiera estado en un lugar principal de la casa. Luego vamos a ver algún ejemplo. Además, el hecho de recrear también un espacio que evoca un palacio, o sea, no estamos recreando un espacio vivido, sino un espacio que podría haber sido vivido en algún momento, también nos da una gran libertad una gran transversalidad de los temas a tratar, ¿no? No tenemos que poner el foco únicamente en los temas históricos o artísticos per se, como son los cuadros, sino que podemos profundizar en la historia de la vida cotidiana, en la vida social, a través de elementos, entre comillas, menos importantes para la historia del arte, pero que nos facilitan, al fin y al cabo, mucha más información de una época de lo que en ocasiones puede transmitir un cuadro. Retomando el tema de la arquitectura, el edificio del museo se debe a las personas que lo visitan. Por lo tanto, el edificio del museo y el museo deben procurar convertir la visita en una ruptura con lo cotidiano, ¿no?, añadiendo el valor de la evocación y la memoria, que creo que es uno de los valores que más invocamos para hablar del Museo del Romanticismo. Por lo tanto, la arquitectura se convierte en uno de los dos ejes principales sobre los que bascula esta cesura de lo cotidiano que supone la visita al museo. El otro, por supuesto, serán los objetos y su capacidad evocadora. Por ello, las casas-museo, o en nuestro caso los museos que queremos ser una casa, suponen un enlace afectivo con el pasado. Hay una inmediata identificación del público que nos visita con lo que está viendo. Si está viendo una habitación, un tipo de sala, siempre le va a recordar a lo mejor a la casa de los abuelos, a piezas que ellos tienen en casa que vienen de la familia. Algo que supone un colapso, digamos, entre el presente y el pasado, ¿no? Un viaje momentáneo durante la hora o la hora y media o el ratito que estemos en el museo, un viaje momentáneo en el espacio y en el tiempo.
En este sentido, el mayor valor comunicativo que tiene el museo es el de los objetos que muestra. Begoña Torres, nuestra antigua directora, siempre hablaba del poder de los objetos, y yo creo que la verdad es que acertó bastante con esa expresión. Son objetos que pertenecen a una época, que tienen una función pragmática objetiva, más allá de su valor cultural o artística, pero que también nos dicen mucho de quién los fabricó, de quién los compró y de quién y para quién eran usados. Señalamos pues que entonces nuestro museo no solamente cuenta con un patrimonio cultural, material, objetivo, sino también con un patrimonio que es más inmaterial. En cuanto hablamos de formas de vida, de relaciones sociales, de relaciones familiares, profesionales y personales de una época. Sin embargo, y a pesar de este valor, de este poder de los objetos, de este valor nostálgico y evocador de los objetos, sin embargo, creo que no son capaces por sí mismos a veces de ofrecer ningún mensaje educativo, ¿no? Señala Ruggeri que es necesario un exorcismo, que es una cosa que me ha parecido muy interesante, un exorcismo que haga que esos objetos tengan una nueva forma de comunicación para evitar esa excesiva melancolía que a veces se sucede con la identificación del público con el objeto que está delante. Necesitamos entonces una operación hermenéutica, ilustrativa, comunicativa, que haga que esos objetos vuelvan enteros y vuelvan nuevos, aunque sea solo virtualmente, y también que los haga volver a su uso, aunque sea solo positivamente, ¿no? Este exorcismo hará los objetos mucho más comprensibles de lo que son de manera objetiva. Estos objetos son concebidos y utilizados en un determinado momento histórico y pueden ofrecer muy diversos niveles de información de la época, como comentábamos antes. Yendo más allá, además, esta operación exorcizante no solamente se debe aplicar a objetos culturales, sino, en mi opinión al menos, también a las obras de arte, ¿no? Que tradicionalmente se les ha adjudicado un valor unívoco, un valor artístico objetivo, de la pincelada, de la manera de recrear un tejido, por ejemplo, pero en muchas ocasiones nos ha sentido la necesidad de explicar los valores antropológicos y sociológicos de una obra de arte. Estos valores intrínsecos y extrínsecos de los objetos realmente llegan a activarse no solamente por esta operación hermenéutica, que por supuesto, o por el público que los analiza, sino que también se activan en relación con el espacio en el que se encuentran, ¿no? Con la arquitectura, debido en nuestro museo a la sincronía entre mensaje, entre canal y entre espacio. En el museo se evidencia, o queremos evidenciar al menos, la adecuación entre arquitectura y mensaje, pero independientemente del tipo de edificio en el que se ubique un museo, sea un edificio contemporáneo o histórico, la exposición permanente siempre tiene que pivotar en torno al diálogo del objeto y el espacio, y de ambas cosas a su vez con el público, ¿no? No en vano la arquitectura y la instalación museográfica juegan un papel fundamental para la comprensión y visualización del mensaje que queremos transmitir. Ha salido una ventanita ahí. Ahí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo intentamos, por eso he puesto ahí una tentativa, porque intentamos hacer comunicativo un espacio. Dentro de esta reconversión de edificios históricos en museos, de la que hemos hablado al principio, debemos recalcar que al monumento, el edificio histórico, se le deben aplicar, sin embargo, los mismos medios y lenguajes propios de la cultura contemporánea, sin pasarnos, como vamos a ver ahora, para extraer del edificio, de la arquitectura, toda su capacidad comunicativa, asegurando, por supuesto, las mejores condiciones de conservación, de visibilidad de las piezas, de las colecciones, pero también su pleno valor educativo. Actualmente entendemos que un museo ya no es un palacio del arte, ¿no? Ni es el lugar sublime frecuentado por la élite decimonónica, sino que es un lugar social, un punto de encuentro, un espacio educativo y formador. Pero en nuestro caso habría que hacer una operación difícil, porque es decir, ¿cómo hacemos social, cómo hacemos comunicativo y educativo un museo que evoca una época que ni era comunicativa, ni era social, ni era abierta, ni mucho menos tan comunicativa como es el siglo XXI, que será eso, la recreación del siglo XIX, ¿no? Vamos a ver ahora cómo estos dos conceptos, el de museo visitable y el de recreación fiel de una época, son dos conceptos antagónicos a veces que van a crear fricciones, pues de las que no siempre es fácil salir airoso, ¿no? Hay varios elementos de la exposición permanente orientados a la comunicación, y el primero y principal, yo creo, el principal en el sentido de que cuando entras en una sala lo primero que ves es el espacio en el que te encuentras, que es la arquitectura en sí, ¿no? Los elementos arquitectónicos
que pueden luego estar apoyados por materiales, por colores, por acabados. En el museo hay varios elementos arquitectónicos espaciales que suponen la evidenciación de un mensaje. Aquí he traído una imagen del salón de baile, y ya simplemente cuando como público entras en el salón de baile y ves que es la sala más grande del museo, que es una sala de las más decoradas, que tiene cortinajes, que tiene espejos, lámparas, pianos, cerámica china, que tiene además 3 balcones que justamente dan a la calle San Mateo, o sea, que están dando a la fachada principal del edificio. Ese espacio ya te está diciendo que esa sala era la sala principal del palacio, ¿no? El siglo XIX es un siglo eminentemente de apariencias, y precisamente en este salón de baile se celebraban soirées musicales, se celebraban bailes, amenizaciones, y se invitaba pues un poco a la creen de la sociedad. Por lo tanto, era un poco el espejo, el escaparate del poderío económico de la casa y de la familia. Y como digo, si ya entras y ves que es el espacio más ornamentado y más grande, ya sabes que es la sala más importante del palacete de la época, sin saber más, ¿no? sin siquiera mirar las piezas. También hay otro tipo de elementos arquitectónicos que nos ayudan a comprender un mensaje directo. En el caso del museo, por ejemplo, el número de salas estrictamente femeninas y masculinas es sensiblemente diferente. Como decíamos antes, en la última renovación se han evidenciado los roles de género del XIX porque son muy importantes, y salas femeninas hay 2, podríamos decir 3 si contamos con la sala infantil, porque bueno, pues, la mujer era el ángel del hogar, como se la llamaba, la encargada del servicio, de los niños, de que estuviera todo perfectamente, o sea, más de lo íntimo, ¿no? A pesar de esta importancia de la mujer en el ámbito íntimo del XIX, solamente podemos decir que tendría 2 salas estrictamente femeninas. Sin embargo, salas masculinas hay aproximadamente unas 6. Lo que ya nos está diciendo eso, la diferencia de roles de género del XIX. El hombre es el que lleva el peso de los negocios, el peso económico de la familia, el peso de la vida pública. Por lo tanto, va a necesitar más salas, va a necesitar un despacho para sus labores profesionales, va a necesitar también un fumador y una sala de billar, o sea, 2 salas sociales pero eminentemente masculinas, a las que no entraban las mujeres, ¿no? Por lo tanto, también el mismo número de salas dedicadas a un género y al otro ya nos están diciendo mucho. Hay espacios que evidencian cosas sobre el XIX y hay otros espacios que no lo hacen tanto. En esta azarosa un poco vida de la arquitectura del museo durante el siglo XX, la del XIX no la conocemos demasiado, se realizaron varias obras en la exposición permanente. En una de ellas, esta es la sala que es la salita, es una sala de reunión mixta, ni tan social como el salón de baile, ni tan íntima como va a ser el boudoir, que es otra de las salas del museo. Como digo, esto es una sala de reunión, pues más o menos de amigos no íntimos, pero bueno, sí cercanos. Y como decíamos, en una de esas obras que se realizó durante el siglo XIX se cambió el eje de la puerta, algo que impide el mensaje que queremos dar en esta sala, ¿no? Porque si tú como público entras en esta sala y yo te estoy contando que es una sala de reunión, que aquí se podían juntar, de las pocas salas, ¿no?, que se podían juntar hombres y mujeres, pero tú estás viendo que hay una puerta en el centro y que no hay sitio ni lugar para que te sentaras cómodamente en ese sofá y en ese sillón, ya estamos creando una alienación un poco del visitante, ¿no?, porque no está logrando entender, en este caso por la arquitectura, el mensaje que quiere dar la sala. Esto nos lleva, esta operación de llevar el eje al centro de la sala, que parece una cosa muy tonta y muy puntual, pero creo que no lo es. Por una parte, eso impide el mensaje de esta sala, pero por otra parte está facilitando la circulación del visitante por el museo. Si tuviéramos esa sala a un lado, sería bastante complicado que, pues, no sé, grupos escolares de 20, 25 personas pasaran por esa sala, ¿no? Esto nos lleva también a reflexionar sobre otra de estas fricciones que hablábamos en este edificio, que es la recreación verosímil versus, podríamos decir, la visibilidad de las obras, ¿no? O lo que es lo mismo, la oposición entre palacio recreado y museo visitable. Sin lugar a dudas, la recreación de una época no debe debilitar la perfecta visualización, la perfecta transmisión del mensaje, ni la comprensión de las obras que se ubican en sus salas, ¿no? Pero a veces debemos recurrir a elementos extraños a esta recreación. Aquí he traído un ejemplo. Esta es la sala del dormitorio masculino. Bueno, el matrimonio durante el romanticismo, siempre hablando de clases sociales altas, de la burguesía, dormía en habitaciones separadas.
En este caso, que es el dormitorio masculino, que para mi gusto es de las salas mejor recreadas, que más te imbuyen en el espíritu de una época, porque estás viendo todos los objetos artísticos de una habitación, pero también los tecnológicos, con el calentacamas, con el brasero, con el tocador, ¿no? Con todos los objetos que un caballero de la época podría tener en su habitación, con ese abrigo que está ahí colocado, pues como se acabara de llegar y lo hubiera dejado. Sin embargo, esta sala es muy pequeña y aunque aquí no aparece obviamente en la fotografía, tiene una catenaria que te impide pasar. Entonces, la primera impresión, creo, es de identificarte plenamente de un paso más en ese viaje en el tiempo que hablábamos en el museo, pero la catenaria directamente te lo impide. O sea que ese es otro ejemplo de esas fricciones entre palacio recreado, museo visitable y cómo hacer convivir estos dos aspectos a la vez, ¿no? Otro factor comunicativo más de la arquitectura serán los materiales, los colores y los acabados, ¿no? De manera genérica, bueno, y esto sabe más Frade, se recomienda en los museos la elección de colores suaves, de colores, lo que decías, neutros, que no sabemos muy bien qué es, pero también existen tendencias que abogan un poco por el uso de colores más atrevidos. Creo que habéis visto en 2 o 3 fotografías, ya habéis visto que una sala es rosa, la otra sala es roja, una verde, hay otras azules. Por lo tanto, en el museo se utilizó el color también como elemento museográfico y comunicativo, ¿no? Por una parte, se estudió la decoración de interiores durante el siglo XIX y además se aplicó la teoría del color de Goethe. Goethe elaboró una teoría del color en 1810, que es una teoría psicológica, ¿no? Que nos está hablando, es una teoría que llega hasta la actualidad, que nos está hablando de la percepción psicológica que tiene el ser humano ante un color o ante otro. Por lo tanto, en el museo se utilizaron estos colores para diferenciar las salas, con la ayuda de la teoría de Goethe, pero también para indicar e incidir un poco en el contenido o en el usuario de esa sala. No he traído fotografía, pero tenemos una sala que es el boudoir, que es el lugar, digamos, como el Sancta Sanctorum de la mujer del 19, donde despacharía el correo, donde rezaría, donde recibiría a esas amigas realmente íntimas. Esa sala está entelada con una tela deliciosa, unas flores menudas, que lo que está haciendo es nos está identificando quién es el usuario de esa sala, ¿no? Porque precisamente en el 19 se equipara mucho a la mujer con una flor grácil, como algo muy sutil, como algo muy pequeño, ¿no? Que si lo tocas prácticamente se rompe, y esas características que decían en el 19 que teníamos las mujeres, se está aplicando también al entelado de las paredes. Primero hemos hablado de arquitectura y de otros elementos arquitectónicos y ahora vamos a seguir hablando un poco del objeto. Los museos, desde luego, el mayor potencial que tenemos es el de los objetos, el de las colecciones, pero sin embargo, como decíamos, los objetos por sí no son elocuentes, no son mudos. Su mensaje solamente emerge a la superficie cuando nuestras preguntas los activan y también cuando en relación con el espacio, ¿no? O sea, que un objeto en relación con el espacio y con el visitante es cuando realmente emerge a la superficie toda la capacidad comunicativa que tienen. Por ejemplo, la ubicación de un objeto en el espacio ya está explicitando su contenido. Yo traigo una fotografía de una parte de ese salón de baile del que hablábamos antes, en el que se ubica un retrato de Isabel II de Federico de Madrazo. La ubicación de esta obra en esta sala ya nos está dando muchísima información. Nos está hablando de la importancia de evidenciar la tendencia política durante el romanticismo, en una época bastante convulsa, el reinado de Isabel II, con muchísimos levantamientos militares y con un problema crónico que fueron las guerras carlistas. Por lo tanto, la importancia de evidenciar que estabas a favor de la reina también era algo importante en el 19. También nos daría también comunicaría el valor de la obra, entre comillas, original durante el 19. No voy a entrar en detalles de la obra de Madrazo, pero bueno, Madrazo, la obra, entre comillas, inicial de Isabel II es un retrato de cuerpo entero, pero luego era bastante normal que el burgués de la época hiciera un encargo de yo para demostrar que apoyo a Isabel II te voy a pagar este retrato, pero como o no tengo espacio en mi casa o no tengo dinero, no me lo hagas de cuerpo entero porque no te puedo pagar, házmelo de 3/4. Entonces el propio pintor estaría repitiendo una y otra vez su propia obra, ¿no? Como digo, eso nos da para hablar del valor de la obra original durante el 19. También en relación con el espacio,
Si activamos esta obra con unas fotografías, con unos facsímiles de fotografías que tenemos encima de un piano, en el que vemos un retrato fotográfico que hizo Didería Isabel II, también podemos observar la importancia de la imagen durante el reinado de Isabel II. Además, Isabel II va vestida con un traje de gala, con lo que podemos hablar del protocolo de los bailes durante el 19, de qué indumentaria llevaban las mujeres. O sea que el hecho de que esta sala esté ubicada en el salón de baile no es baladí, sino que nos está dando muchísima información. Al igual que pasa con Isabel II, ¿no?, que se activa un poco con estos retratos fotográficos que tenemos en sala, también hay otros que pierden, podríamos decirnos, si valor o importancia o visibilidad en relación con otros. Ahí traigo una fotografía del antessalón, que está presidido de manera omnipresente, ¿no?, por un retrato de Prim, realizado por Antonio María Esquivel, y sin embargo la atención de todos los visitantes va al final a ese piano jirafa, ese pequeño objeto, un poco en comparación con el retrato de Esquivel que está al fondo, que nos está evocando un poco este poder de los objetos. Me estoy enrollando como persiana porque me quedan un montón de cosas. Así que voy a ver si intento hacerlo así por encima. Otros elementos de apoyo serán las cartelas. También es un elemento de fricción porque en una casa del siglo XIX no habría cartelas, ni vitrinas como aparecen ahí, a no ser que el dueño hubiera sido un coleccionista. En el museo realizamos una operación un poco de selección, no todas las piezas llevan cartela porque sería inviable, ¿no?, que todos los objetos que tenemos en una sala tuvieran cartela. Se eligieron pues las pinturas, las estampas, las esculturas para que llevaran cartela, para que fueran más comunicativos. Se eligió un material que es el latón, recreando también materiales del 19, pero bueno, pues también es otra de las fricciones porque no tienen la visibilidad o la legibilidad que querríamos. Ahí traigo una imagen de las pantallas táctiles, ahora voy a ir a toda mecha y me da mucha rabia, pero bueno. Sí que es verdad, hemos comentado antes que aunque sea un edificio histórico tenemos que aplicarle tecnologías de la cultura contemporánea. En nuestro caso, los interactivos o pantallas táctiles y los hologramas se han introducido al final del espacio, porque creemos que durante el recorrido hubiera sido inviable introducirlas porque hubieran roto ese viaje en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y no me puedo dejar fuera los programas educativos y culturales, ya que muchos en los programas educativos y culturales precisamente hacemos un poco o intentamos hacer lo contrario de lo que supone la visita al museo. La visita al museo, decimos, es una exposición permanente que pretende activar el viaje al pasado, ¿no?, esa cesura en el espacio-tiempo, con lo cual la distancia temporal estaría maximizada entre el visitante y la exposición permanente. Sin embargo, en la programación educativa queremos minimizar esa distancia temporal, ya que siempre escogemos elementos del 19 que tengan plena conexión con el siglo XXI, ya que así el público pues, se conoce y se reconoce, se identifica y es mucho más fácil esta identificación entre público y museo. Aquí he traído 3 imágenes, ya que en nuestra programación cultural y educativa cuidamos muchísimo los espacios. Intentamos que cada tipo de actividad esté realizada en un espacio. Ahí, por ejemplo, traigo una imagen de un concierto en el que es un espacio recreado también, tampoco es un espacio real del siglo XIX, que está recreando un poco esos salones íntimos, musicales, donde podría haber estado Chopin o Liszt tocando su Pleyel en París, ¿no? Por lo tanto, vamos a acudir a una actividad musical en un espacio que ya nos está recreando, que nos está recordando cómo eran las actividades musicales en el 19. También, por ejemplo, en el jardín también hacemos actividades, un poco como esos románticos que salen a la naturaleza a buscar la inspiración. Pues si nosotros vamos a tratar un poco de la inspiración de los románticos del 19, qué mejor sitio que el jardín para identificar el contenido de la actividad, pero también el continente, el espacio en el que se realiza. Por ejemplo, no he traído fotografía, pero todas las experiencias que realizamos en torno a los fondos bibliográficos del museo, ya sean talleres o visitas, se realizan siempre en el espacio de la biblioteca, que no he traído fotografía, es una pena, una biblioteca pequeñita, pero realmente muy bonita. O luego también actividades directamente recreacionistas, ¿no?, en la que esos fantasmas de la época, esos burgueses, vuelven a la vida casi y se sientan en esos sillones vestidos perfectamente con esa indumentaria romántica. Por último, quiero terminar con la proyección social y educativa del museo en la web, ¿no?, porque hemos visto a lo largo de la charla que la arquitectura es fundamental
para la transmisión de este mensaje. Y queremos estar en constante diálogo los objetos con el edificio, con la arquitectura y con el público para la redefinición de lo que queremos contar. Sin embargo, hay un sitio que es estupendo, en el que nos da igual el tamaño de nuestras salas, si la pieza está en buen estado de conservación, si está expuesta, está en el almacén, que es Internet, ¿no? Y que nos permite hacer muchísimas más cosas. Por supuesto, esto no quiere decir que las redes sociales o Internet sustituyan a la visita física, pero sí que es un elemento ahora mismo creemos que básico y con una más alta capacidad comunicativa. Por un lado estaría la web del museo con información más práctica, institucional. Luego también CERES, que lo he traído ahí, que es la Red Digital de Colecciones de Museos de España, una iniciativa de la Subdirección de Museos Estatales, que es un repositorio de obras de una gran parte de los museos de España. En el caso del Museo del Romanticismo creo que tenemos unos 4.500 objetos digitales entre fondos documentales y artísticos. Y luego, por otra parte, las redes sociales. En las redes sociales el museo puede ser social, puede ser educativo y puede ser comunicativo de un mensaje. Ya con esto acabo, hablando de la comunicación en las redes sociales. A mí me gusta mucho buscar en la RAE el significado de las palabras porque muchas veces se lleva uno una alegría y a veces una decepción porque ha estado utilizando mal una palabra durante mucho tiempo. En el caso de comunicar, la primera acepción de la RAE es hacer partícipe de lo que uno tiene. Y precisamente es lo que comento, ¿no? Que en redes sociales, en Internet, podemos hacer partícipe de todo lo que tenemos, independientemente de su estado de conservación, de si está expuesto, de si es una pieza pequeña y no se ve en las salas. Ahí, por ejemplo, traigo un álbum dedicado a los niños del museo, que es la transposición de una actividad física en el museo, de un programa físico, se ha adaptado a la red, pero tiene los mismos objetivos metodológicos y educativos que una actividad. En ese álbum, bueno, si pincháramos en cada una de las imágenes, debajo tendremos los contenidos, y estoy viendo, por ejemplo, una fotografía que no está expuesta, un fondo bibliográfico que tampoco está expuesto, o sea que nos permite eso, hacer partícipes de lo que tenemos, independientemente de dónde se ubiquen. La segunda acepción de comunicar es descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo, o sea que esto es, vamos, creo que lo podemos coger directamente de todos los museos. Descubrimos no solamente las colecciones del museo, sus valores artísticos, sino también qué significan los contenidos sociológicos, vivenciales que tiene un objeto. Y, por último, la tercera acepción de comunicar es conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. Y en este caso, en redes sociales, a través de Twitter, podemos monitorizar opiniones, hablar directamente con el público y que también, que es lo más interesante, que el público nos trate de tú a tú, ¿no? Recogiendo sugerencias, opiniones, mejoras y todo lo que se os ocurra, en este caso que seríais público. Ahí traigo un pantallazo pues, de una conversación no solamente con usuarios del museo en Twitter, sino también con otros museos, que muchas veces esta conversación es muy importante. Con esto acabo, también deciros que, bueno, por si os interesa la presentación, está colgada en el SlideShare del museo para que os la descarguéis y la trasteéis, es que os interesa. Y eso, y quería terminar señalando la convicción de que el museo es un espacio social y educativo. Y esa tiene que ser la finalidad del museo, independientemente de si estamos enseñando el siglo XIX, otra cultura, otro contenido o otra época, ¿no? Si antes decíamos que los objetos se activaban en contacto con la arquitectura, con otros objetos, los museos solamente existen y se activan gracias a vosotros, a los visitantes. En particular, en el Museo del Romanticismo, además, queremos que os sintáis como esta persona que nos escribió en el libro de visitas, ¿no? Queremos que os sintáis como en casa, así que por eso estaremos encantados de que nos visitéis, nos hagáis llegar todas vuestras opiniones en redes sociales, allí, y sobre todo eso, que somos vuestros anfitriones y que queremos que os sintáis como en casa. Así que muchas gracias.